Bueno, pues inauguramos esta séptima semana de la pobreza en nuestra diócesis, en donde, como veis, los chicos que hemos repartido, tendremos 3 conferencias y una mesa de experiencia. Hoy nos acompaña Ana Ruiz, que es la directora del área de desarrollo local e institucional de Cáritas Española, y ella le va a corresponder hoy comenzar y abrir este ciclo. Yo, para comenzar esta semana de la pobreza, bien traer algunas breves líneas de la Carta a la Cuaresma del Papa Francisco, que a todos nos sitúa en la pobreza, y pienso que nos sirve como pórtico para entrar en toda esta semana que viene bien. Ya sabéis que este mensaje de Cuaresma del 2014 del Papa Francisco lo centra en la pobreza, y en la pobreza de Cristo en particular, que es un concepto muy apreciado por el Papa. Y él dirá: con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones a fin de que os sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras de San Pablo: pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. El apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen a los cristianos de hoy estas palabras de San Pablo? ¿Qué nos dice hoy a nosotros la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico? Cuestiona al Papa en su carta. Y siguió: queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentra a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podemos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse, y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele. No sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial, que el Espíritu Santo, gracias al cual somos como pobres, pero que enriquece a muchos como necesitados, pero poseyéndolo todo, sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo aseguro mi oración por todos los creyentes. Este es el deseo también de esta semana de la pobreza. En definitiva, nosotros tener una responsabilidad de la miseria humana, y para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Espero que eso sea el fruto que podamos obtener, que nos ayude a vivir esa carta y ese mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, y nos preparemos en definitiva a hacer realidad este mensaje del Papa. Yo, sin más, voy a dar la palabra al director de Cáritas. Antes de nada, felicitar a Cáritas por esta preparación de esta semana de la pobreza. Al mismo tiempo, agradecer también de los servicios sociales del Ayuntamiento la presencia, y a todos vosotros también que cooperáis, que colaboráis, a todos vosotros que estáis aquí, miembros de Cáritas, que hacéis posible también toda esta semana, y que nos ayudáis, que todos tenemos poniendo todo un granito de arena para sensibilizarnos con lo que nos habla, que dice el Papa, de que tenemos una responsabilidad ante la miseria de nuestra sociedad, y sobre todo en la escuela. Pues sin más, le doy la palabra a don Francisco. Muchas gracias. Con motivo del 25 aniversario de nuestra diócesis, y con el fin de conmemorar la creación de la Cáritas Diocesana, comenzamos con un ciclo de charlas en torno a la pobreza y las condiciones de pobreza que denominamos lógicamente Semana de la Pobreza. Siempre se han celebrado en fechas de Cuaresma o próximas a estas como signo de penitencia, ayuno y limosna. Una penitencia que es un pedir perdón a los empobrecidos por no haber sabido rescatarlos de sus condiciones de pobreza. Un ayuno que permite desprendernos de situaciones y posicionamientos que hacen que los empobrecidos no encuentren salida a su situación.
y una limosna que permite la auténtica comunicación cristiana de bienes para que todos tengamos no solo derechos, sino oportunidad de disfrutar de los bienes de este mundo y no solo unos cuantos. Por ello, y practicando las obras de misericordia, podemos entender eso que en la reciente Asamblea de Superiores de Congregaciones Religiosas se dijo: la pobreza teórica no sirve, la pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre y los humildes, los pobres, los enfermos y los niños. La crisis tenía que haber exigido un cambio que reparara los errores, pero este cambio no solo no repara esos errores que nos hundieron en la crisis, sino que lo que pretende es que se perpetúen los más pobres, arrinconándolos para posteriormente echarlos del sistema, o como afirma el Papa, para establecer una economía del descarte que expulsa del sistema a las personas. Pero nosotros en Cáritas sabemos que hay otro camino que favorezca ese otro cambio, que no descarte a las personas, sino que las integre. Y ese cambio es posible creyendo en el compartir y en el darse y no en el apropiarse. Ese cambio es posible y existe, y solo hay que reconocer la dirección del cambio. Por esa misma razón nos planteamos en esta 7ª semana de la pobreza que tenemos que discernir sobre los acontecimientos que estamos viviendo, sobre las políticas que se están planteando, las soflamas que nos aturden y dirigen nuestro pensamiento, y sobre la dirección que se está tomando para salir de esta ignominiosa crisis. Y lo primero que tenemos que hacer para que el discernimiento sea coherente con nuestra acción voluntaria es ser excéntricos y extrovertidos. Nuestro centro no debe ser el que desde los poderes se nos está marcando. Nuestro centro debe estar en la conciencia de que el empobrecido debe estar siempre presente, antes que en cualquier otra opción, y debemos estar abiertos a la existencia del pobre, mirando siempre a la persona. Decía Sebastián Mora, nuestro secretario general de Cáritas Española, que la crisis nos está creando sentimientos de culpa porque nos arrinconan, cuando lo que realmente nos hace falta es tener conciencia del proyecto. Por supuesto, de un gran proyecto que no es otro que el proyecto del anuncio del reino, enseñando al que no sabe, perdonando las injurias, consolando al triste, sufriendo con paciencia las adversidades y las fraquezas del prójimo, visitando al enfermo, dando de comer al hambriento y de beber al sediento, vistiendo al desnudo y dando posada al extranjero, y devolviendo sobre todo la dignidad al que se la han quitado. Y esto siempre lo entendió la persona que hoy nos acompaña y que hoy comienza también a dar forma a este ciclo de ponencias que nos permitirá conocer los vientos imposibles que marcan nuestro parecer e intentan influir en nuestra alma. Para ella, el ejercicio de la caridad no necesita maquillaje, como afirmaba Simón Weil. Ana Abril Fernández, mi querida Ana, que fue creciendo siempre desde el compromiso parroquial, con su participación y pertenencia a distintos grupos, y a todos aquellos espacios que le ayudaron a ir dando pasos en la fe. Esa vivencia de comunidad de la que aprende, comparte, crece. En la universidad, un grupito se juntaba por la mañana para tener un rato de oración antes de empezar las clases. De ese grupo nace la comunidad a la que pertenece, ahora ya casada y con hija. Y sigue siendo ese espacio para rezar, hacer revisión de vidas y acoger y compartir. Un espacio de los redentoristas en el que compartir pactos, oración y vinculación con los pueblos del sur. El espacio de voluntariado en la cárcel modelo de Barcelona con los mercenarios de Balabay, grupo de ocio con personas con discapacidad, en Caribú con inmigrantes, espacios de encuentro con personas que le enseñaron la fortaleza, la perseverancia, la resistencia ante las dificultades, la valentía, personas que le llegan a lo mejor de sí mismos, personas que le enseñaron aquello que es importante y lo que no lo es. A través de las religiosas de la Asunción en Nicaragua, conoció lo que significa el sur, con jóvenes de Río Chiquito. Cuando pienso en ello, me cuenta, la palabra dignidad cobra toda su dimensión. Esa experiencia cambió lo que creía que iba a ser su trayectoria, terminar Derecho y hacer oposiciones a judicatura. Solo se licenció en Derecho y opositó a la solidaridad para el sur. Durante el año siguiente fue a Nicaragua, estuvo en el voluntariado Pedro Arrupe de los jesuitas, preparándose y formándose para adentrarse más en el sur. Y ese sur se completó en los campos de refugiados guatemaltecos del sur de México. El tiempo allí me marcó para siempre, y ojalá sea así y tenga siempre presente lo que ahí viví, me comentó. Al regresar de México comenzó a trabajar en la Dirección General del Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, toda su trayectoria laboral y vocacional ha estado vinculada a Cáritas. Primero, en Cáritas Madrid, siempre comprometida en puestos de responsabilidad y de dirección.
en un centro de personas sin hogar, luego llevando temas de vivienda como programa transversal, posteriormente en la coordinación institucional y por último en la coordinación de las áreas funcionales y miembros del comité de dirección. En 2005 empezó a trabajar en los servicios generales y actualmente está en la Dirección de Desarrollo Social. Pero lo importante nuevamente son las personas, personas de las que siempre afirma, aprendo cada día. Siempre agradece a su familia que con su ejemplo son referencia y testimonio de fe. Y en el ámbito más cercano, a David, su marido, y a sus 3 niños, que son impulso, sostén, ánimo, refrendo y nuevamente espacio de amor incondicional. Esa es Ana, esa es nuestra amiga y Ana, todo el tiempo. Buenas tardes. Sí, no para que me moleste la luz de noche. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por las palabras iniciales y además, ¿no?, el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco y las palabras del director de Cáritas creo que han marcado absolutamente lo que yo pueda decir, que será menos y más por lo que ya se ha dicho. Muchas gracias por la invitación. Estar en una semana así reflexionando además de qué retos, qué propuestas sociales, ¿no?, en un lugar, en una Cáritas que está inventando caminos. Cuando hemos hablado durante estos ratos, ¿no?, qué de cosas van brotando y en una convocatoria al conjunto de la sociedad, ¿no? Si algo el jueves pasado, ¿no?, hablábamos cuando presentamos el informe de la necesidad de un pacto social donde hacemos falta a todos, las asociaciones, las organizaciones, los poderes públicos, la administración local, autonómica y estatal, las empresas, absolutamente todos, hacemos falta a todos para salir de esta crisis, con lo cual muy agradecida por la invitación. Es un placer estar en esta tierra tan bonita y viniendo el frío y la lluvia de Madrid, ver esta luz es un regalo absoluto. Bueno, con la acogida que os agradezco muchísimo y en un espacio de construcción de propuestas como este a lo largo de toda la semana. Así que muchas gracias. Bueno, nuevas leyes y Cáritas, ¿no? Y en claves en las que ya nos acaban de situar, ¿no? Lejos de una cultura del descarte, queremos poner a las personas en el centro y queremos ver, se nos decía ahora mismo, qué dirección del cambio y por dónde discernimos por dónde ir. Bueno, este va a ser el propósito de este rato que vamos a compartir, ¿no? Empezando con esta frase del Deuteronomio. En los momentos de prueba es cuando se ve el fondo del corazón, ¿no? Sin duda, estos momentos de crisis son momentos de prueba. Hay muchísimas personas que están sufriendo mucho, que lo están pasando muy mal y hay una sociedad que tenemos que ver por dónde reaccionamos, eso, qué ponemos en el centro, si son las personas o es la economía o son otras cosas, qué pasa con la cultura del descarte. Si recordáis, cuando se empezó la crisis, decíamos, bueno, es una crisis financiera, una crisis económica. Y se iba avanzando y se decía, pero es una crisis de valores, es una crisis de civilización, ¿no? Hemos construido la casa sobre arena y se nos ha tambaleado. Tenemos que construir la casa sobre roca. Bueno, sabemos cómo entramos en la crisis. La pregunta es cómo vamos a salir. ¿Vamos a salir con lo mismo, construyendo sobre los mismos cimientos tan tambaleantes, o vamos a salir de otra manera, ¿no? En los momentos de prueba es cuando se ve el fondo del corazón, qué va a salir de nuestro corazón, de nuestra sociedad, de las propuestas que entre todos y todas vayamos construyendo. Quería empezar por aquí. Os propongo hacer un recorrido primero desde donde nos situamos para mirar la realidad, que no es lo mismo. No es lo mismo donde nos ubiquemos, ¿no? Este mundo es muy grande, ¿dónde ponemos nuestros pies? ¿Dónde ponemos nuestro corazón, ¿no? El Evangelio nos dice, ¿no?, ¿dónde está nuestro tesoro? Vamos a ver desde dónde nos ubicamos para mirar la realidad. En segundo lugar, unos breves brochazos de qué realidad tenemos, qué nos dicen las cifras, qué fotografía nos sale de la realidad que en estos momentos tenemos como sociedad. En tercer lugar, ¿no?, nos ubicamos en un determinado lugar, vemos la realidad, qué consecuencias está teniendo lo que estamos haciendo para el tema de esta charla, para la garantía de derechos. Las leyes que estamos elaborando están sirviendo para el acceso y la garantía de los derechos de los más pobres o no. En cuarto lugar, ¿qué consecuencias tienen las decisiones que tomemos, ¿no? Se nos acaba de decir qué caminos tomamos, qué dirección, cómo discernimos,
¿no? Por lo cual, ¿qué consecuencias tienen los pasos que estamos dando? Y en quinto lugar, se habla de retos y propuestas, ¿no? Vamos a cerrar con propuestas, con caminos, que creemos que es algo esencial, ¿no? En Cáritas estamos en el tercer año de la campaña institucional Vive Sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, y el tema de este año es la esperanza, ¿no? Tenemos que generar esperanza, y hay caminos y hay acciones y hay muchas personas demostrando que hay alternativas posibles, ¿no? Con lo cual ese sería el recorrido que os propongo, estos 5 puntos, y empezamos por esto, desde dónde miramos la realidad, y la propuesta es esta. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Desde aquí nos ubicamos, desde los gritos, desde los clamores del sufrimiento de la gente. Esas personas que además muchos conocéis, o porque los estamos acompañando en nuestra Cáritas parroquial, en la asociación de vecinos en el proyecto, o porque son familiares, vecinos, amigos, personas de los lugares en los que vivís, ¿no? Queremos escuchar el clamor de los pobres, ¿no? El Papa nos invita a ello, la exhortación apostólica lo dice muy claramente, ¿no? No podéis dejar de oír el clamor de los pobres. Y para nosotros esto es esencial, ¿no? En una entrevista a Sebastián Mora, que antes le nombraba, le decían, el entrevistador le hablaba de los daños colaterales de la crisis, refiriéndose a personas que hay que tomar determinadas medidas, aunque algunas personas se queden al margen. Y su respuesta fue inmediata, ¿no? Porque claro, para nosotros no son daños colaterales, son daños esenciales. No podemos hablar de medidas que se toman para sostener determinadas cosas si están expulsando a determinadas personas y abocándoles a situaciones de pobreza y exclusión. Con lo cual ponemos en el centro a las personas y a las personas más pobres. Y desde ahí es donde vamos a mirar la realidad. Ahora, este libro, Pensar desde los últimos, es de hace muchísimos años. Y creemos que ahora cobra plena actualidad, ¿no? Un pensamiento que dé la espalda, que ignore o olvide a los últimos sus gritos, interrogantes y esperanzas. Y esto lo estamos viendo. Hay gritos, hay interrogantes, hay clamor, pero hay mucha esperanza, hay muchas personas que son enormemente valientes, que cada día están saliendo a la calle, buscando un futuro, tirando de sus familias, ¿no? ¿Cuántas madres tirando adelante una situación familiar tan complicada? Hay mucha esperanza, hay mucha resistencia, hay mucho valor en todas esas personas, ¿no? Entonces, un pensamiento que ignore estos gritos, estos interrogantes de esperanzas, que no intente ponerse en su lugar, es un pensamiento al que finalmente se le escapa la verdad. Por tanto, no vamos a tener un pensamiento aséptico, sino un pensamiento claramente enraizado en las personas más pobres, que mira desde ahí y que quiere desvelar, ¿no? Esa realidad de tantas personas que corren el riesgo de quedar invisibilizadas, ¿no? Para ver cómo se sienten estas personas, el año pasado, cuando presentamos la memoria de empleo, lo que se había hecho en los proyectos de empleo de todas las Cáritas diocesanas, lo hicimos con frases, reflexiones de las personas que están en esos proyectos de empleo. Bueno, pues a mí me impactó mucho, una de estas personas decía, cuando salgáis de la crisis no os olvidéis de nosotros. Me pareció tremendo. O sea, hay personas que ya sienten que algunos vamos a salir de la crisis, pero otros no, ¿no? Y la reflexión de esta persona que estaba en proyectos de formación y empleo era, cuando salgáis, ya tenemos dos sociedades, ¿no? Unos estamos en un lugar, otros están en otro. No os olvidéis de nosotros. No puede ser, ¿no? No puede ser. Y luego iremos profundizando en esto, pero vamos a situarnos en los últimos. Y luego esto. Pablo Gentili cuenta una madre que va con su niño, ¿no? Pues por aquí, imaginaros, es una ciudad latinoamericana, en la sillita, y al niño se le ha caído un zapato. Lo agarra del suelo y a la tercera vez que se le cae el zapato al niño, pues le quita el zapato y va con el niño sin zapato. Y cuenta cómo le pararon en la calle un montón de veces, oye, el niño, el zapato, que sea... Y decía, en una ciudad donde hay miles de niños descalzos, llama la atención que a mi niño le falta el zapato, ¿no? La invisibilidad de un montón de personas. Entonces, estamos en una sociedad que corremos el riesgo de que un montón de personas sean invisibles, porque al final la normalidad es que yo vaya con mi niño en la silla y se le haya caído un zapato, es visible, pero lo que es normal, que es que en esta ciudad latinoamericana hay un montón de niños descalzos, eso se vuelve invisible. Estamos en un momento donde hay tantas personas en situación de necesidad que, si recordáis, año 2005, personas sin hogar, mujeres prostituidas, personas con problemas de adicciones, de salud mental, esos que están al final de la cola pueden volverse invisibles.
O también nos puede pasar que ante tanta realidad tan dolorosa al final nos volvamos inmunes, ¿no? Y generemos una barrera y al final esta normalidad de la crisis haga que determinadas cosas queden ocultas, ¿no? Bajo una aparente normalidad, ¿no? El riesgo del anonimato, que las cifras no nos digan nada, ¿no? Por eso es tan importante, es espectacular estar en un lugar como este. Cuando uno viene de Madrid, donde somos tan anónimos, el pararse, el saludar, el conocer, el saber la realidad, la vida de cada persona, eso es un potencial enorme para generar lazos, para generar comunidad, para generar vínculos, para salir de la crisis, ¿no? Fernando Vidal recoge en un artículo suyo una historieta, ¿no? Un médico nicaragüense el día de Nochebuena hace una ronda por el hospital, bueno, para ver que todo estaba bien antes de irse a cenar con su familia. Y cuando ya está saliendo del hospital oye por el pasillo unos pasitos, ¿no? Se da la vuelta y un niño pequeño le dice: decile a alguien que estoy aquí. Bueno, creo que en estos momentos pues resuena el decirle a alguien que estoy aquí, ¿no? ¿Qué personas pueden estarse volviendo invisibles? ¿Qué personas se sienten anónimas? Que nadie nos tenga que decirle a alguien que estoy aquí, ¿no? ¿Qué nuevas propuestas, qué nuevas políticas, cuándo legislamos, cuándo pensamos, cuándo actuamos, cuándo decimos, pongamos en el centro a las personas, que no tengan la sensación que nos hemos olvidado de ellas? Bien, desde aquí nos ubicamos, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Dónde ponemos nuestros pies, nuestro alma, nuestro corazón? Donde están las personas en situación de mayor exclusión. ¿Desde dónde vamos a mirar la realidad? Desde ellas. ¿Desde dónde vamos a mirar las leyes? Desde ellas. Porque para nosotros son prioritarias, opción preferencial por los pobres. Para nosotros son prioritarias, ¿no? El Papa Francisco en la exhortación apostólica dice, ¿no?, que cuando San Pablo dice ¿cuál es la manera de saber que no he corrido en vano, ¿no?, en Gálatas? La respuesta es si has puesto en el centro a los pobres. Si ellos han sido tu causa, no habrás corrido en vano. Unas pinceladas de la realidad en la que estamos, sin querer aburrir, solo, bueno, porque también nos ubica en el contexto, ¿no? Dios nos dirige dos preguntas: ¿dónde estás? Y eso, ¿dónde tenemos nuestros pies, nuestro corazón? ¿Dónde está tu hermano, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Pues por aquí vamos a ver dónde está nuestro hermano. En las tasas de pobreza de la Unión Europea, ¿no? Todos hemos conocido ese informe de Caritas Europa. En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, este gráfico habla de riesgo de pobreza, solo están por detrás de nosotros Grecia y Rumanía. Esto habla de la arena. Construimos nuestra sociedad con unos cimientos muy endebles. El riesgo de pobreza es enorme y lo hemos visto en esta crisis, ¿no? Viene el viento fuerte y se nos ha tambaleado la casa, ¿no? Si hablamos de pobreza en España, la pobreza relativa afecta al 22,5% de la población. Y la pobreza severa, personas que viven con menos de 370 euros al mes, ha pasado de afectar al 3,8% de la población al 7% de la población. Si hablamos solo de pobreza, de tema económico, de tema de dinero, de tema monetario, luego hablaremos de exclusión, que como sabéis es un concepto más amplio, ¿no? Hogares sin ingresos. Familias en las que no entra nada de dinero, ¿no? Hay 500.000 hogares sin ingresos. Las cifras oficiales hablan de 700.000 hogares sin ingresos. Si quitamos los 200.000 que tienen rentas mínimas de las comunidades autónomas, hay 500.000 hogares sin ingresos, que también esta es una cifra que ha crecido muchísimo. Eran 300.000 en el 2007 al inicio de la crisis, y en los últimos 6 meses hay 50.000 hogares más sin ingresos. La evolución del desempleo. Los datos de desempleo los conocemos todos, no voy a insistir nada en ello, ¿no? Solo en la gráfica, si veis el verde, es la persona de referencia en el hogar. La diferencia con otras crisis es que, bueno, pues antes se había destruido empleo, pero no afectaba al cabeza de familia, el sueldo principal. En esta crisis, la persona de referencia, el sustentador principal del hogar, se ha visto tremendamente afectado por la destrucción de empleo. Y algo que es importante, ¿no? En estos momentos hay empleo precario que no hace que las familias salgan de la pobreza y de la exclusión, ¿no? En la mitad de los hogares excluidas y en 4 de cada 10 hogares en exclusión severa hay alguna persona ocupada. No hay un empleo precario con una remuneración tan baja
que no ayuda a salir de la pobreza y también nos dice por dónde tendríamos que ir, ¿no? Y luego la desigualdad, que esto es un escándalo moral, ético, desde todos los puntos de vista, ¿no? Estamos generando una sociedad enormemente desigual, donde la distancia entre los más ricos y los más pobres está creciendo y cada vez es mayor. Y esto no es algo coyuntural, puntual, el riesgo es que esto quede instalado en nuestra sociedad. Y esto nos habla de una sociedad que no queremos, ¿no? Si pensamos en una sociedad justa, fraterna, ¿no? Una sociedad equitativa, una sociedad de todos y de todas, el abrir este abismo de desigualdad, el que cada vez estemos más separados unos de otros, no parece que nos lleve por el camino que queremos, ¿no? La diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre desde el 2007 ha crecido en un 30%. Pues lo mismo, ¿no? Solo Letonia y Bulgaria están por detrás de nosotros en el índice de desigualdad. ¿Qué sociedad queremos, ¿no? ¿Qué mecanismos redistributivos? ¿Cómo queremos incluir o expulsar hacia los márgenes? La cultura del descarte. ¿Hay personas que sobran o consideramos que todos debemos estar dentro de esta sociedad? Y luego, para irnos centrando en el tema de las leyes, ¿no? Muy despacio, solo unas pinceladas. Todos conocemos, ¿no? De Castel dice, bueno, hay personas más o menos integradas, pues que estamos integrados en la sociedad. Otros que están en una zona de vulnerabilidad, bueno, más frágil, ¿no? Más precario. Y personas claramente excluidas, ¿no? Hasta ahora, bueno, pues teníamos esta clasificación social. ¿Y esto por qué se da? ¿Solo por el tema económico, por la pobreza económica? No. También se da por el tema de los derechos sociales. Y por ahí vamos a hablar hoy del tema de las leyes, por eso me interesaba enmarcarlo aquí. Los derechos sociales que tienen que ver a la vivienda, a la salud, al empleo, a la formación, a la protección social. ¿Cuál es la red que me sujeta? Ahora, no es el único tema, aunque hoy nos centremos en esto, ¿no? También las relaciones, si hay comunidad, si hay tejido, si soy una persona que participa en la sociedad y mi propio sentido vital, ¿no? Si tengo confianza, si tengo autoestima, todo esto hace que esté en una zona de exclusión, una zona de vulnerabilidad, una zona de integración. Yo puedo perder el trabajo mañana y quizás mi marido también, pero igual hay una familia, una red, es algo que me sujeta. He tenido la suerte de estar en un entorno familiar integrado, he tenido la suerte de tener una formación, bueno, de tener confianza en las posibilidades de salir adelante. Todo eso me va a sostener aunque pierda el empleo. Hay personas que no. Hace muchos años, cuando estudiaba Derecho, Bueno Arús era profesor especializado en temas de Derecho Penal y de Derecho Penitenciario. Y hace muchos años, mucho antes de que descubriera estas cosas, nos lo explicó de una manera muy clara, ¿no? Yo estudié en una universidad privada de los jesuitas y se dirigía a los alumnos y nos decía: ustedes tienen muy pocas papeletas para terminar en la cárcel, ¿no? Tienen educación, tienen familia, tienen recursos, hay chavales que tienen todas las papeletas para terminar en la cárcel, porque han vivido desarraigados, pues han tenido que buscar la vida, porque desde siempre, ¿no? Su lugar ha sido la calle y el buscar caminos, ¿no? En ese momento me quedó muy claro esa diferencia, ¿no? Claro que no todos la hacemos de la misma manera, y que decía, la cárcel es una tómbola, y hay personas que tienen muchas más papeletas para terminar en la cárcel que otras, ¿no? Bueno, cuando después vi esto de Castel, pues es tal cual, ¿no? Hay personas que tienen más papeletas que otras. Y nos quedamos con la parte de derechos sociales, ¿no? Y solo un matiz en el tema del sentido. Una de las cosas que la crisis está erosionando es la esperanza de las personas, ¿no? Mantengamos la esperanza de las personas, la confianza en uno mismo, el que se resquebraja, quien va buscando trabajo un año tras otro, quien no puede tener los ingresos para alimentar a su familia, quien tiene que abandonar su hogar porque no puede seguirlo pagando. Esas son muestras que nos van hiriendo como sociedad, ¿no? Estemos atentos a eso. Y luego el informe FOESA tiene 35 indicadores. Es otra manera de desglosar la clasificación que hacía Castel. Y aquí tampoco me voy a detener mucho, ¿no? Hay tres grandes bloques: el tema económico, político, social, relacional. Y vuelvo a centrarme en dos aspectos que tienen que ver con los derechos sociales. Aquí hay 35 indicadores que nos dicen si estoy en una situación de exclusión o no. Y hay parte que tiene que ver, lo veis ahí, acceso efectivo a los derechos políticos, a los derechos sociales, a una relación salarial, al empleo, ¿no? El acceso a los derechos no es todo, pero es una parte fundamental de que podamos estar
integrados en la sociedad. Bien, si tenemos esta foto con 35 indicadores, ¿qué nos dice de lo que está pasando? Y ya no doy más datos. Pues dice esto, ¿no? En amarillo las personas, con todas las comillas, integradas en la sociedad. En el 2007 eran el 50%, ahora son el 34%. Claramente, cada vez esa situación de inestabilidad es mayor. Las personas con esa integración precaria, bueno, estoy, pero me tambaleo en cierto equilibrio inestable, han pasado a ser del 33% al 40%. Y la parte que tenéis en rojo y en verde es la exclusión moderada y la exclusión severa. Solo una de cada 3 personas no le afecta a ninguno de los 35 indicadores de exclusión. También vemos que no solo hay más personas, ¿no?, en situación de exclusión, sino que tienen más problemas. Quien está en situación de exclusión cada vez se ve afectado por una realidad más compleja. La exclusión era del 16,3%, sumando lo rojo y lo verde, en el 2007. Estamos en el 25,1% de personas en situación de exclusión. Esto es 11 millones de personas. Y hay 5 millones de personas en situación de exclusión severa, en una situación donde va a ser tremendamente difícil que se puedan volver a integrar. Hay un 82% más de personas en exclusión severa que había en el 2007. Esto nos habla no de una crisis, bueno, que con el empleo recuperamos, no, hay una acumulación de problemas, de desgaste, de heridas, de personas que están sufriendo mucho, enorme. ¿Cuál es la dificultad? Que esta vulnerabilidad y esta exclusión no es algo coyuntural, no es algo que va a pasar, no es algo que si seguimos como vamos, es algo tremendamente estructural y que o tenemos políticas y medidas que reviertan con fuerza esta situación o se puede quedar esto en la estructura social. Hasta aquí los datos, ¿no? Sin querer arrojar pues la foto que es para desde ahí poder optar, porque tenemos que discernir desde la realidad y desde los últimos. Bueno, ¿qué pasa con la garantía de derechos? Por eso os decía, hay muchas cosas sobre las que podemos actuar, sobre el globo relacional, sobre el sentido vital, sobre generar esperanza, miles de cosas, ¿no? En este momento, ¿no?, el propósito de este espacio es ¿qué pasa con las nuevas leyes? ¿Qué consecuencias tiene esta realidad para el acceso a los derechos de los más pobres? Y el jueves pasado, cuando veíamos estos datos y lo comparábamos, ¿no?, con las leyes, con el acceso a los derechos sociales, nos daba la sensación de tenemos una pobreza creciente y unos derechos menguantes. Y ahí se genera ese abismo de desigualdad, rompemos los puentes que pueden sostener a las personas e integrarlas en la sociedad, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué nos está diciendo esta realidad? Primero, una frase sobre la dignidad de las personas, y lo ha dicho el director de Cáritas, ¿no? José Luis Segovia, sacerdote de la Diócesis de Madrid, tiene una frase que dice no son los empobrecidos, las víctimas, los que han perdido la dignidad, sino nosotros que no cambiamos su suerte, ¿no? Algo muy parecido ha dicho el director de Cáritas hace un momento, ¿no? Los derechos humanos, estos derechos sociales, nos decía Benedicto XVI, se fundan en la naturaleza misma del ser humano y en su dignidad inalienable de persona creada por Dios. Partimos de una dignidad que es irrenunciable, ¿no? Irrenunciable. Debemos preservarla al máximo y los que la perdemos, si no hacemos algo por cambiar la suerte de los más pobres, somos nosotros, ¿no? Y el Papa Francisco, en la exhortación apostólica, nos dice: la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia, ¿no? Con lo cual es un papel necesario en estos momentos ser una voz. La dignidad de las personas. En segundo lugar, los valores. Las leyes no son asépticas, tienen unos valores detrás, ¿no? Adela Cortina nos decía: en un mundo en el que uno solo de los seres humanos no se encuentra en su casa, no se encuentra reconfortado y rodeado por esos valores que la condicionen para que sea suya, sencillamente es un mundo injusto, ¿no? Si pensamos, ¿no?, sabéis esta campaña Una sola familia humana, la cantidad de personas en el mundo con hambre crónica, con malnutrición o que mueren por hambre, ¿no? Pensemos, ¿no? Nos dicen, si una sola persona es un mundo injusto. Bueno, sí parece, ¿no?, que estamos en un mundo injusto. La doctrina social de la Iglesia nos dice, todos somos responsables de todos. Sintámoslo así, todos somos responsables de todos. Dignidad, qué valores y qué convicción ética.
García Roca nos dice, los derechos sociales, de lo que vamos a hablar ahora, muestran el contraste entre lo que sucede y lo que debería suceder. Son ese puente que os decía, hay una pobreza creciente. ¿Qué puente construimos para que las personas puedan tener una vida digna? Y dice, antes de tener una plasmación jurídica, es una convicción ética. Desde la dignidad, desde los valores, desde nuestra convicción ética, ¿qué vamos a hacer? No hay un determinismo, no hay las cosas tienen que ser así, no estamos abocados a algo que sea inexorable, sino tenemos la opción, la libertad de construir la sociedad que queramos. ¿Qué sociedad? ¿Qué consecuencias sobre la sociedad? Francisco Lorenzo es el coordinador del equipo de estudios. Hoy reflexionaba mucho sobre esta frase. Sencillamente la leo por si nos resuena. Dice, desaparece la conciencia construida en comunidad y con ella el espacio público de los derechos. El bienestar se circunscribe a cada individuo de forma aislada y responsabilizadora, sin concesiones ni cuestionamientos al modelo. Desde la convicción de que la apuesta que se ha hecho por la libertad legitima el devenir de quienes no alcanzan el éxito prometido. No existe un nosotros vinculado a cada uno. No queda espacio para socializar los riesgos, para compartir los éxitos. Vamos a una sociedad donde cada uno, pues tú, fórmate, tira hacia adelante, busca empleo, avanza en la vida, y el que no se queda orillado, o compartimos y socializamos los riesgos, o hacemos una red para cuidar de los más frágiles, nos sentimos todos responsables de todos. El riesgo es que estemos yendo hacia un modelo dualizado, donde al final estemos renunciando a un proyecto común. Luis Ayala, catedrático de Economía, nos decía, en unas jornadas de teología, eso, catedrático de Economía, nos ponía un ejemplo que a mí me parecía precioso, ¿no? Que estaban haciendo el Camino de Santiago y querían llegar juntos a Santiago, pero en el grupo había gente pues, que ya iba con ampollas, dolorido, más fastidiado, y caminando más despacio, ¿no? Y el grupo dijo, bueno, ¿cómo hacemos? Y dijo, pues muy fácil, ¿no? Y nos va a resonar mucho, ¿no? Los últimos eran los primeros. Quienes caminaban peor, iban más lentos, les pusieron delante del grupo y caminaron todos a su paso, porque querían llegar juntos a Santiago. Esto habla de valores y habla de una convicción ética, ¿qué va delante? ¿No? ¿Llegar unos primero o llegar juntos a Santiago? Todos habéis oído esto de Ubuntu, ¿no? Este antropólogo que va a África, pone una cesta de frutas en un árbol y les dice a los niños, el primero que llegue se queda con la cesta de frutas, ¿no? Y los niños se dan la mano y van todos juntos a por la cesta de frutas. Y cuando les pregunta, ¿por qué no habéis corrido si uno podía haberse quedado con todas las frutas? No, la respuesta es, pero ¿cómo voy a estar yo bien si los demás están mal? ¿Cómo voy a disfrutar yo de comerme la fruta si el de al lado no tiene fruta para comer, ¿no? ¿Construimos un nosotros o construimos una sociedad pues más individualista? Desde este marco, dignidad, valores, convicción, ética, qué sociedad, qué comunidad queremos construir, vamos a meternos ya en las leyes, ¿no? ¿En qué reformas legislativas hay? Ha habido un montón. Las dos premisas, ¿no?, que decía al inicio. Nos situamos en las leyes que afectan a las personas o que pueden afectar a las personas en situación de pobreza y exclusión, y nos situamos desde su mirada. Cuando hemos ido al Congreso, al Senado, a hablar con los distintos grupos parlamentarios, siempre les decíamos, no venimos a hablar del conjunto de la ley, sino desde la mirada de las personas más pobres, en qué les puede afectar. Reformas ya aprobadas, la reforma sanitaria, que conocéis bien, la ley de tasas, toda reforma no vinculada a un derecho, ¿no? El derecho a la salud, tenemos una reforma sanitaria, el derecho a la tutela judicial efectiva, tenemos una ley de tasas, el derecho a la vivienda y el derecho a una buena administración, y sabéis que se ha reformado, ¿no?, la ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local. Y luego, recientemente se ha aprobado el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros, de los CIES, para no alargar demasiado, ahí no me voy a detener. Y hay reformas legislativas en preparación, la ley de justicia gratuita, el Código Penal, la ley de seguridad ciudadana, bueno, y otros, ¿no? Ahí las tenéis. Una pincelada de cada una, eso, recordando dónde ponemos nuestros pies, nuestra alma y nuestro corazón. En primer lugar, esto no ha sido algo reformado ni algo que aparentemente se vaya a reformar. Es una petición enorme, de Cáritas y otras organizaciones en todos los foros donde estamos.
Sabéis que hay rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, que depende de en qué territorio estemos, son mayores o menores, tienen unos requisitos, tienen otros, un derecho subjetivo, están condicionadas al presupuesto. Las rentas mínimas, que es, lo conocéis bien, ¿verdad? Bueno, cuando uno ya no hay más red, ya no tenemos la prestación por desempleo, ni el subsidio, ni... Bueno, la renta mínima de inserción es, bueno, pues uno de los últimos recursos para las familias que no tienen otros, ¿no? Con la crisis hay el doble de rentas mínimas concedidas, ¿no? En el 2007 había 100.000 unidades beneficiarias, en el 2011 hay más de 220.000. Se ha aumentado las rentas mínimas, lógicamente la realidad social está ahí, pero han perdido extensión y han perdido intensidad. Y además hay familias, ahí lo tenéis, la posibilidad de cubrir a las potenciales familias que los necesitarían va decayendo. Aunque hayamos aumentado de 100.000 a 200.000, en el 2010 el 28% de los potenciales perceptores estaban cubiertos, es el 27% y va a ir bajando, porque no hay suficientes recursos. Además, bueno, conocéis, ¿no? Si está habiendo lo que hemos llamado las 3 rémoras, ¿no? Menos recursos, más tiempo de espera, más requisitos. Las Cáritas del País Vasco cambió la normativa de rentas mínimas y aumentaron los requisitos de acceso. Al aumentar los requisitos de acceso, era increíble. Inmediatamente había más personas en las Cáritas parroquiales necesitándose ayuda, ¿no? Bueno, es una manta demasiado corta y tiramos de ella y hay personas que se quedan al descubierto. ¿Cuál es la propuesta? La habéis escuchado, pero en los medios de comunicación estos días, ¿no? Con 2.600 millones de euros, que es una cantidad grande, pero que es una cantidad que se está invirtiendo en otras cosas, las 500.000 familias, hogares sin ingresos, tendrían una prestación mínima, insuficiente, pero al menos algo. No podemos estar, Ubuntu, en una sociedad donde haya 500.000 familias, hogares, donde no entra absolutamente ningún ingreso. Bueno, esto es una reforma soñada, ¿no? Esta no está, pero ojalá esté en un futuro próximo. En el tema del empleo, sabéis que hubo una reforma laboral, los datos, eso están ahí, no voy a insistir, la tasa de desempleo es muy alta, hay 1.800.000 hogares con todos sus activos en paro, estamos constatando ese paro de larga duración y paro de larga duración de personas ya de 45, de 50 años, bueno, que la pregunta es si van a poder reengancharse al mercado laboral. Antes os comentaba, familias donde alguien tiene un empleo y sin embargo no consiguen salir de la pobreza. Estamos generando un empleo muy dual, muy precario. Al hilo de esto, también quería comentaros el tema de la educación. Estamos viendo que hay un retroceso en la inversión en educación y que es la principal herramienta para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? En estos momentos y en nuestra sociedad, familias pobres, niños pobres, que son adultos pobres. Esto nuevamente, éticamente, nos interpela. Esto es clamor de los pobres, ¿no? Es lo de las papeletas de mi profesor de Derecho Penal, ¿no? Has caído aquí y no hemos sido capaces de generar una sociedad que le dé la vuelta a esto, que diga, oh, aquí estamos el conjunto de la sociedad para que este niño, para que esta niña tenga oportunidades y pueda salir de ahí. Es un freno enorme ante la desigualdad, ante la exclusión. Se han reducido las becas de comedor, de libros. Por ejemplo, las personas más vulnerables, los chavales con necesidades, ¿no?, educativas especiales, quienes necesitan más apoyo son los primeros que tienen esa falta de apoyo, ¿no? Somos una sociedad que protege a los más frágiles o no. Claro que hay que invertir, por supuesto, pero queremos ser una sociedad fraterna, justa, solidaria o no. Y luego un dato, la formación y la educación es fundamental. De los datos del informe FOISA que os decía, los hogares encabezados por personas con estudios universitarios superiores solo suponen el 7% del total de las personas en situación de exclusión, con lo cual sí correlaciona muy claramente el nivel de formación y estudios con un menor riesgo de exclusión. El tema de la vivienda, bueno, sabéis también que ha habido distintas reformas. Un par de apuntes. Uno, la situación de la vivienda antes de la crisis ya era mala, ¿no? Conocemos la realidad de las personas sin hogar, 30.000 personas sin hogar, datos de infravivienda, datos de hacinamiento,
esto podía haber sido una oportunidad para consagrar un derecho, ¿no? El derecho fundamental a la vivienda. Alguna Cáritas diocesana tenía una campaña, ¿no?, que decía casas sin gente y gente sin casas. La defensora del pueblo decía en su informe, hay 100.000 viviendas públicas vacías, ¿no? Pues nuevamente, esto, ¿cómo lo encajamos, no? Casas sin gente y gente sin casas. Y ahí había dos oportunidades. Una, la dación en pago, que bueno, conocéis todos, ¿no? Bueno, yo estoy endeudado, pero con la entrega de mi vivienda cancelo la deuda, ¿no? Lo que se ha llamado una muerte jurídica y una muerte económica, si arrastro una deuda que no me permite nunca volver a reengancharme en la sociedad. Y esos 2 años de paralización de los desahucios, ¿no? Que es un plazo insuficiente para lo larga y profunda que está siendo la crisis y para un mercado laboral que todavía, bueno, pues claramente no ha empezado la curva ascendente. Hemos visto también que hay hogares que para mantener su vivienda, quitado de sus ingresos el dinero de la vivienda, están en situación de pobreza severa. No les queda absolutamente nada, ¿no? ¿Qué tipo de medidas podemos arbitrar, ¿no? Y sabéis que hubo esta iniciativa legislativa popular para introducir una serie de modificaciones en las leyes con un montón de firmas, ¿no?, que reflejaban, bueno, pues una sociedad que quería buscar alternativas. El tema de la salud, ¿no? Bueno, pues ahí también ha habido cambios, ¿no? Que para nosotros han supuesto, creemos, un cambio de modelo, ¿no? Antes todas las personas tenían acceso a la salud, ahora eres beneficiario del sistema de salud, asegurado del sistema de salud. ¿Quiénes son asegurados? Pues quienes tienen trabajo, quienes son pensionistas, quienes ganan menos de 100.000 euros. ¿Quiénes se han quedado fuera? Las personas inmigrantes en situación irregular, que están aquí, que viven con nosotros, que muchos tenían papeles, tenían documentación, que al perder el empleo no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo, pero que llevaban años aquí en una situación de estabilidad y también aportando, ¿no?, a esta sociedad, al crecimiento. Bueno, pues hay personas que están dentro y personas que están fuera. ¿Qué riesgo grande también hemos visto? El tema de los gastos de farmacia. En Cáritas se ha triplicado las ayudas que damos en temas de salud, porque las personas no pueden pagar los medicamentos. Por ejemplo, los pensionistas, ¿no? Sabemos que los pensionistas están sosteniendo a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Entonces, ante unas cantidades bajas y exiguas, pues el copago farmacéutico supone una merma de ingresos y además penalizamos la enfermedad, ¿no? Quien tiene una enfermedad crónica lo va a tener muy complicado. Nuevamente, nos centramos en los más frágiles o aquellos, ¿no?, a las papeletas, pues a quien le va bien, y quien es más frágil no arbitramos maneras de ayudarle. El tema de las ambulancias, personas que viven en zonas rurales, ¿no?, y necesitan esos desplazamientos. Bueno, pues es otro riesgo, ¿no? Pequeñitas cosas que pueden ir haciendo por distintos espacios que al final las familias, las personas en situación de exclusión no encuentren esa red que les pueda sujetar. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ¿no? En estos momentos, ¿no?, hemos visto ese gráfico de las personas integradas en amarillo son menos y hay una cascada hacia abajo, ¿no? Y estamos en una situación, bueno, es donde se produce más personas en situación de exclusión, más personas en situación de pobreza. La red de servicios sociales es imprescindible, porque está cerca de las personas, porque es la puerta abierta, porque es quien está en mi pueblo, en mi barrio, en mi junta municipal. Bueno, pues en la ley de racionalización y sostenibilidad, que estamos de acuerdo, vamos a racionalizar, no vamos a duplicar, no vamos a tirar el dinero, por supuesto, hagamos las cosas bien, evitemos duplicidades, pero que la atención de los servicios sociales más próximos, ¿no?, los municipales, el ayuntamiento, se quede en la atención inmediata, cuando el acompañamiento, el proceso, el conocimiento, el estar cerca de las personas es imprescindible. Creemos que nuevamente es tirar de la manta, es quitar esa red. Entonces nos vamos cayendo, porque cada vez tenemos menos red. Otro brochazo, ¿no? Hemos hablado de protección social, de vivienda, de salud, de empleo, de los servicios sociales más próximos a las personas, la tutela judicial efectiva, ¿no?
que si yo bueno, pues pueda acceder a la justicia, y precisamente además más en estos momentos donde a veces hay más necesidades, bueno, pues pueda ir a litigar o acudir a la justicia en igualdad de condiciones. Bueno, pagamos ahora una tasa que sirve en principio para desatascar el sistema judicial. Bueno, pues que si pago una tasa me lo voy a pensar si merece la pena o no. Y en segundo lugar, para financiar el sistema de justicia gratuita. Es un pago único y no es progresivo, o sea, paga lo mismo que tiene una renta baja que quien tiene una renta alta. Para acudir no hay tasas en lo penal, sí las hay en lo contencioso administrativo, en algunas causas civiles y en algunas causas de lo social. Bueno, pues ahora hay que pagar una tasa y no todo el mundo puede pagar una tasa. Bueno, pues nos parece que también es una barrera y que quizás las personas en situación de pobreza y exclusión tienen más conflictividad, ¿no? Judicial como para tener que acudir. Por ejemplo, en el tema de justicia gratuita, si sale adelante tal y como está previsto ahora, si se usa más de 3 veces en un año hay una presunción de abuso. Bueno, pues nuevamente, ¿no? Igual quien tiene más dificultades necesita acceder más a la justicia que otras personas. Y por último, un comentario solo sobre el Código Penal. Sabéis que el artículo 25 de la Constitución, bueno, habla de un principio mínimo de intervención, ¿no? El Código Penal y la privación de libertad es el último recurso y habla también de la reinserción, ¿no? Fijaros, no sé si recordáis hace años el tema de los manteros, ¿no? Las personas inmigrantes a veces que vendían. Bueno, hubo una movilización enorme y eso se despenalizó porque había manteros en la cárcel. Bueno, pues ahora ha pasado, se han eliminado las faltas, es delito leve, vuelve a ser delito leve. El tema de la hospitalidad, que hay también una movilización ciudadana y ahora hablaremos de eso, ¿no? De la importancia, de como sociedad, de lo que pidamos, de lo que queramos, de esos caminos que queremos recorrer, ¿no? Para que la hospitalidad, personas que acogen a una persona inmigrante en situación irregular en su casa, no estuviera penada. Bueno, ya no está penada, pero si tiene ánimo de lucro, sí. Pues si alguien lleva en un taxi a una persona en situación irregular, ¿qué pasa? Y luego, no quería dejar de hablar del tema de la cooperación internacional, ¿no? Una sola familia humana, esa campaña que desde Roma se ha puesto en marcha. Están aquí las cosas muy mal, pero no nos olvidemos de los países del sur, no nos olvidemos de todos esos pueblos que llevan años tirando hacia adelante y de los que además tantísimo tenemos que aprender en estos momentos, ¿no? Bueno, se ha reducido enormemente. La ayuda oficial al desarrollo ha decrecido un 73%, ¿no? Estamos a niveles de 1981. Si recordáis ese 0,7%, bueno, pues está muy lejos, ¿no? Estamos en el 0,2%. Bueno, aparte de hablar de las normas aquí, esa dimensión universal de la caridad, ¿no? Benedicto XVI, en un mensaje de Cuaresma hace unos años, también hablaba de una sola familia humana. Tengámoslo en cuenta. ¿Qué consecuencias, no? Estas leyes, este marco, ¿hacia dónde nos puede llevar? Hacia una sociedad fracturada y desigual. Y ahí es muy importante, ¿no? El Papa nos hablaba de la teoría del derrame, ¿no? Hace años se decía el crecimiento económico hace que el vaso se llene y cuando el vaso se llena se desborda y ese agua llega a todos. Si alguna lección hemos sacado de esta crisis es que eso no es así, que el crecimiento económico no genera desarrollo, genera crecimiento para algunos y para otros no. Que en las épocas de bonanza económica, de crecimiento espectacular, había personas en situación de exclusión y personas en situación de pobreza severa, que nunca fuimos capaces de que esas personas pudieran integrarse en la sociedad. Por tanto, no solo el crecimiento nos va a sacar de aquí, si hay crecimiento, pasará lo que este chico del programa de empleo, ¿no? Cuando salgan de la crisis, no se olviden de nosotros, ¿no? Porque a algunos eso no les va a llegar. Para darle la vuelta a esta desigualdad hacen falta políticas, inversión, pasión, vocación, creérnoslo como sociedad y articular esa red que ahora mismo creemos que no existe. Y Manuel Zubero dice, es una crisis sistémica, es un sistema homicida en el corto plazo y suicida en el largo plazo. Por vivir como vivimos, la gente muera como muere. Yo cuando le escuché esto, la verdad es que me impactó muchísimo y quería compartirlo con vosotros y vosotras. En segundo lugar, ¿a dónde nos puede llevar? Aquí hay no personas,
Persona inmigrante en situación irregular es una no persona, no tiene acceso a determinados derechos, ¿no? Se están desdibujando las fronteras de la dignidad y entonces los derechos también se relativizan, ¿no? No hay dinero, no hay recursos, no hay posibilidades. Bueno, pues esto también, en esa crisis ética de valores, en esa cuestión civilizatoria y antropológica, tenemos que ver, y nos lo decían, ¿no?, antes, tenemos que discernir, tenemos que optar y podemos optar, ¿no? Esa sensación de no hay camino, sí lo hay, elijamos y podemos elegir entre, si recordáis el texto de Francisco Lorenzo, entre un modelo más individualista, donde es la renta la que te da el acceso a los derechos, y si yo consigo tener un empleo y tengo ingresos, voy a poder acceder a una educación de calidad, o a una vivienda, o que sean los derechos sociales lo que nos sostenga, y que todas las personas estén en el espacio en el que estén, tengan esa red, tengan esa cobertura mínima, tengan esa intensidad protectora que como sociedad garanticemos. Propuestas, ¿qué caminos a transitar? ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, José Luis Segovia, ¿no?, el de la dignidad, ¿no?, y somos los que no intervenimos por cambiar la suerte de las víctimas, las que la hemos perdido, nos dice: la razón utópica juega continuo corrector de lo dado, evitando la complacencia con lo real, actuando como agente movilizador. Y la razón utópica, además de denunciadora de lo real, es también propositiva, ¿no? No nos conformemos y no nos acostumbremos, es un riesgo el que digamos, esta es la sociedad que tenemos, este es el camino que tenemos, no hay otra alternativa, esa razón utópica. Creamos en la utopía, que es la construcción del reino, ¿no? El Papa decía en la exhortación apostólica, ¿no?, la propuesta es el reino, ¿no? Si hablamos de dignidad, de bien común, el bien de todos nosotros, si hablamos de destino universal de los bienes, ¿no? Si la doctrina social de la Iglesia la pusiéramos por obra, claramente, ¿no?, el mundo sería distinto, ¿no? Cuando la doctrina social de la Iglesia nos dice, ¿no?, si el destino universal de los bienes fuera el principio ético y social que ordenara todas las relaciones, claramente el mundo sería distinto. ¿Qué propuesta? ¿Qué camino a transitar? Esto es de Joaquín García Roca, ¿no? Y él habla de 3 rutas. Nuevamente enlazo con Castell, con diversos aspectos de la sociedad que creemos que son importantes, ¿no? Y porque el deber e implicación no es de unos pocos, no solo son las leyes, no solo son los poderes públicos, no. La respuesta está en el conjunto de la sociedad y la implicación debe ser de todos. Y me parecía que este esquema de estas 3 rutas puede reflejarlo, ¿no? Primero, la ruta ética, ¿no?, esa convicción ética donde los derechos lo primero deben partir de ahí. Una ruta de la movilización ciudadana. Joaquín García Roca habla, por ejemplo, del tema de violencia doméstica. Lo podemos tener súper regulado y de unas leyes perfectas. Mientras no haya una convicción colectiva que quiera erradicar la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, no va a cambiar. Necesitamos también esa movilización ciudadana. Y luego las leyes, esa ruta político-legislativa que es imprescindible. Y esa garantía de derechos es importante, pero son necesarias las 3. Puesto en otro lenguaje, habla de 3 caminos, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio de la vecindad y el ejercicio de la fraternidad. El ejercicio de la ciudadanía nos habla de la comunidad política y nos habla de las leyes y de la garantía de derechos, ¿no? En eso nos hemos centrado. Es importante y podemos hacer unas leyes u otras, pero también depende de lo que nosotros pidamos, ¿no? Si cuando se legislan temas de inmigración, la ciudadanía y las encuestas dicen que lo que queremos y valoramos es que los inmigrantes se vayan, vamos a tener leyes que digan que los inmigrantes se vayan. Si la ciudadanía, si las personas hacemos un ejercicio de vecindad y de fraternidad, tendremos otras leyes, que es una consecuencia. Y esto, lejos de hacernos así chiquititos, al revés, es como sociedad podemos construir el mundo que soñemos, ¿no? Atrevámonos a soñar otro mundo, atrevámonos a construirlo, a poner cada uno de nuestra parte y las leyes vendrán, ¿no? Ejercicio de ciudadanía, el reconocimiento de derechos. Ejercicio de vecindad, esa sociedad civil, somos seres relacionales, necesitamos interdependencia, eso lo podemos construir. En esta crisis, la familia
y el vecindario, los vecinos están sosteniendo a las personas en situación de exclusión. Viendo estos 35 indicadores y la realidad de las cosas de muchísima esperanza es: la familia sigue resistiendo y la sociedad sigue acompañando, y precisamente entre las personas más pobres. En las capas más humildes de la población se está dando esa articulación social, ese ejercicio de vecindad. Y por último, ese ejercicio de fraternidad, ¿no? ¿Qué comunidad cívica queremos crear? Que esto es una institución ética, ¿no? ¿Qué sociedad? ¿Qué mundo? ¿Con qué soñamos? Articulemos estas 3 rutas y creo que esto da una esperanza enorme. Hacia donde nos movamos conseguiremos mover la sociedad, pero nos tenemos que mover, sabiendo que existen estos riesgos, ¿no? Y que los tenemos que evitar, tanto en lo personal como en lo institucional. El riesgo de la indiferencia, que al final, ¿no?, tanto sufrimiento no nos toque. El riesgo de la invisibilidad, lo del zapato, ¿no?, que haya personas que se vuelvan invisibles. El riesgo de la inmovilidad. Esto es tan complicado que mejor me quedo quieto. O sentirnos impotentes, que es otra manera de bloquearnos y quedarnos en el sitio. Frente a eso, al revés, ¿no? Impliquémonos, visibilicemos las situaciones de pobreza y exclusión, movilicémonos. Hay cantidad de propuestas que están generando alternativas y sintamos que la red pública es algo de todos. Y exactamente igual, ¿no?, quienes legislan, quienes gobiernan, ¿no?, que no sea desde la indiferencia, desde no ver determinada realidad social, que no sea desde un inmovilismo, ¿no? Decía al inicio, un pacto social donde estemos todos. Estas son las 3 relaciones que hay en una sociedad. La de reciprocidad, esa que es donación, que es gratuidad, que es esa convicción ética, que son las organizaciones sociales, que son las asociaciones que hay en cada lugar, que es el vecindario, ¿no?, que es las relaciones humanas gratuitas. Necesitamos una relación de intercambio, que es la que produce el mercado, que debiera guiarse por parámetros de equidad y a veces no lo hace. Y en tercer lugar, esta relación de redistribución, que esa le toca al gobierno, a las administraciones públicas, a quienes legislan, que es la relación de justicia. No parece que caminemos por la redistribución, sino que parece que esa desigualdad crece. Legislemos, hagamos estas nuevas leyes desde una voluntad de redistribución. Y por último, nos podemos quedar en la desigualdad, en la ruptura, en el dolor, en el miedo, en la invisibilidad de los pueblos del sur, en la expulsión hacia los derechos, en que lo económico es lo que rige todo, ¿no? O podemos ir a responder desde la vida, a responder habitando los espacios de injusticia, conociéndolos y queriendo transformarlos, ¿no?, dejándonos tocar el corazón, ¿no? Monseñor Agrelo inauguró la escuela de Cáritas y decía: ¿cómo se cambian las cosas? Desde el corazón. Y Cáritas in Veritate, en el número 21, nos lo dice también, Benedicto XVI. Nos pide que nos movilicemos, y dice concretamente con el corazón, para transformar las estructuras, ¿no? Las transformaciones sociales no van a venir de algún lugar, no, van a venir si nos movilizamos con el corazón, si nos movemos porque nos conmovemos, si ese tiempo de espera de personas que están esperando a que algo ocurra, lo tornamos en espacio de esperanza, ¿no? A mí me ilumina mucho, ¿no?, cuando iban 4 que llevaban a un paralítico y querían llegar donde estaba Jesús. Iban 4, iban en comunidad. Solos no vamos a ir muy lejos, pero si vamos juntos, hicieron un boquete en el techo. Necesitamos una sociedad que haga boquetes en el techo, desde la ruta ética, desde las políticas. Atrevámonos a pensar en otras leyes, en otras maneras de hacer, en otra economía, en esa economía de la gratuidad. Podemos hacer las cosas de otra manera. Y creo que solo depende de esto. El rabino preguntó a sus discípulos: ¿cómo se puede precisar la hora del amanecer? ¿Cuándo termina la noche y comienza el día? Uno de los discípulos sugiere: ¿cuándo se puede distinguir entre un perro y una oveja? No, respondió el rabino. ¿Es cuando se puede distinguir entre una higuera y una viña?, preguntó otro discípulo. No, dijo el rabino. Por favor, dinos entonces la respuesta, dijeron los discípulos. Pues es, contestó el sabio maestro, cuando se mira el rostro de otro ser humano y hay luz bastante para reconocer a un hermano o a una hermana. Hasta entonces es de noche y la oscuridad nos acompaña, ¿no? Hagamos que amanezca, ¿no? Reconozcamos en el otro a un hermano o una hermana, generemos, ¿no?, esa nueva propuesta social. Muchas gracias.